Muy buenas noches, mi nombre es Eric Valladares, soy estudiante del cuarto semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este espacio les voy a compartir el proyecto de vinculación del Practicum 1, que trata sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el oversharing, ¿sí? El oversharing. En este tiempo, el uso de Internet y las redes que se han incorporado masivamente en la vida de las personas es uno de los medios más poderosos para la comunicación actualmente. Permiten expresar ideas, recopilar información, contactarse con otros individuos, estudiar, buscar trabajo, realizar transacciones financieras, entre otras. El bienestar personal, psicológico, social, laboral, político y económico de los ecuatorianos se ve reflejado en la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Es decir, en un estado en el cual se puede ingresar a una red informática de manera tranquila, libre y poder realizar sus actividades diarias con total y debida protección. La inadecuada protección en los sistemas informáticos y la gran exposición de datos que los usuarios provocamos producen grandes perjuicios para las personas. Los datos publicados pueden caer en manos equivocadas y darles un mal uso. Por otra parte, los delitos informáticos utilizan como medio la tecnología, atentando contra la integridad, confidencialidad, la propiedad común, intimidad, propiedad intelectual, seguridad pública, entre otros. Pero también se han convertido en instrumentos nocivos para agredir, insultar, acosar, amenazar, difamar o incluso obtener lucro de estas conductas, considerados actualmente nuevos delitos informáticos. Los delitos informáticos se han convertido en una herramienta para vulnerar los derechos de las personas. En este entorno, se han hecho cada vez más fáciles invadir seguridades dentro de las plataformas informáticas o, con el uso de las mismas, conseguir datos de usuario que luego los emplearían para su propia contra o en su propia contra, perdón. En un ambiente se generan conductas que se han presentado con el libre acceso, como por ejemplo a las redes sociales, sin un control, permitiendo que cualquier persona con datos pueda crear usuarios y perjudique a terceros. Con la llegada de la modernidad, la aparición del Internet y las redes sociales, surgen otros tipos de violencia, tales como difusiones maliciosas de información en redes, mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos, en páginas web, blogs, salas de chat, etc. Puede ser información de texto, fotografías o imagen, modificadas o editadas, acciones que tienen como factor común la tecnología para su máxima difusión. La violencia cibernética, al llevarse a cabo en un espacio virtual, logra una mayor audiencia y mayor alcance, causando una mayor afectación a las víctimas, más cuando son delitos contra la honra, dignidad o buen nombre. Actualmente no existe un control social a las personas para que la conducta sea considerada un acto impunible. Debe existir tres condiciones básicas: ser intencional, reiterativo y provocar algún tipo de angustia. En algunos casos, se puede dar el anonimato del sujeto activo como forma de evadir su responsabilidad, ya que en el ambiente digital es extremadamente fácil utilizar identidades falsas, datos falsos y registrarnos con una apariencia que no es real, una apariencia ficticia con la que se puede llegar de manera más fácil a un público al cual estamos interesados. Alrededor de la criminalidad cibernética
se derivan un sinnúmero de conductas delictivas, aún más cuando tiene como víctimas a niños, niñas y adolescentes. Se suma también la precariedad de los sistemas judiciales ecuatorianos, cuyo proceder se enmarca en formas comisivas tradicionales que van quedando obsoletas ante estas nuevas formas de delinquir. Estas acciones afectan considerablemente los derechos constitucionales de la sociedad en general. Dada la complejidad del ciberdelito, este no puede ser abordado desde un solo punto de vista. Se debe tener varias perspectivas teóricas que permitan definir sus características, sus factores y, por tanto, buscar soluciones para enfrentar este fenómeno global. Sin embargo, interesa estudiar el ciberdelito desde la perspectiva de las relaciones internacionales, un campo de análisis que permite comprender la globalidad de las dinámicas del ciberdelito y las redes del crimen transnacional. El entorno digital, con los nuevos avances en técnicas delincuenciales, implica muchas veces la ausencia de huellas palpables o visibles. Y en caso de que se llegase a obtener, el problema se trasladaría a poder determinar sobre quién recae la responsabilidad de la infracción, ya que los elementos que revisten a los delitos informáticos son el ocultamiento, el anonimato, la distancia, la clandestinidad, el lugar, su comisión, dentro o fuera del país, para poder determinar la legislación aplicable, lo que involucraría incluso una cooperación internacional. Indiscutiblemente, las personas que usan constantemente las redes sociales, como las computadoras, mensajería instantánea, se tenga poco o nulo conocimiento en tecnología, son personas vulnerables, ya que se exponen al momento de publicar fotografías, videos o información personal en sus redes sociales, sin dimensionar los riesgos que representan. Así, aportando nosotros mismos información que nos puede ser perjudicial y ayuda para los delincuentes en este caso. A través del uso de las redes sociales, mensajería o cualquier otro tipo de software, las personas que utilizan estos tipos se convierten en un factor de riesgo muy alto, ya que el ciberacosador hace uso de los mismos datos personales para invadir nuestra privacidad, nuestra intimidad, enviar mensajes no deseados a su víctima e incluso a su círculo personal. Por otra parte, las redes sociales son sitios de Internet que permiten a los usuarios compartir y publicar información, muchas veces de carácter personal, comunicarse con otras personas y grandes comunidades, haciendo así su fácil uso de contacto con personas que no conocemos. Hoy en día se ha convertido en un medio para delinquir, acosar, intimidar, invadir la privacidad, entre otras. Un contenido, al ser difundido por Internet, puede volverse viral y propagarse aceleradamente por medio de las diversas redes sociales, provocando un gran impacto y logrando un gran alcance. Los contenidos que se vuelven virales son capaces de agitar las emociones de las personas o usuarios de la red. Hay que mencionar además que, de acuerdo con estudios realizados, las redes sociales muestran un alto índice de usuarios que usan o hacen uso excesivo de este medio de comunicación y conexión permanente debido a su atractivo. Las características de las personas que actúan de forma ilícita en Internet pueden ser las siguientes. Falsa acusación. La generalidad de los acosadores intentan dañar la reputación de la víctima. B. Publican información falsa sobre las víctimas en sitios web
C. Recopilación de información sobre la víctima. D. Monitorizan las actividades de la víctima e intentarán rastrear su dirección IP en un intento de obtener información más precisa y adecuada que ellos necesitan. E. Envían de forma periódica correos difamatorios al entorno de la víctima para manipularlos, haciendo más fácil la comunicación entre ellos y sacando provecho que estos quieran. F. Manipulan a otras para que acosen a la víctima. El acosador traslada a Internet sus insultos y amenazas, haciendo pública la identidad de la víctima. Actualmente en el país existe una amplia diversidad de delitos informáticos en ejecución, lo cual ha dejado en la indefensión a miles de usuarios del Internet a vulnerarse de manera repetitiva su derecho a la intimidad, que de alguna manera ha sido protegida en el ámbito jurídico. Sin embargo, se requiere reforzar la seguridad desde el campo informático y desde el ámbito legal, formulándose una normativa que brinde seguridad a todos los cibernautas. El auge de las plataformas digitales de comunicación instantánea y redes sociales durante la pandemia ha llevado a la mayoría de los ecuatorianos a estar conectados para enviar, revisar y compartir información de toda índole. La creación y la utilización de las redes sociales que permiten la comunicación e interrelación con los demás se ha convertido en un gran fenómeno del siglo XXI. De allí la importancia de la regularización de las redes, pero también de las plataformas digitales a nivel mundial, aun cuando en varios ya existe normativa que permite reducir el impacto de las actividades de las redes que atentan contra los derechos humanos. Las redes sociales virtuales, debido a la magnitud que han alcanzado, están llevando a los gobiernos a preguntarse sobre el verdadero alcance y suficiencias de la regulación de Internet. A la seguridad pública en el derecho constitucional hay que entenderla como un medio que permite alcanzar las relaciones finales sociales y humanas trascendentales, lo que es esencial por existencia humana en la sociedad. De allí es necesario los sectores sociales, estos conscientemente, que es una tarea compartida entre la sociedad civil y la responsabilidad de todos, de garantizar dicha seguridad, definiendo las competencias que cada una de ellas deben asumir. Obviamente, dentro de un marco normativo al que todos debemos someternos para ejercer los derechos y obligaciones en aras del bien común. Los derechos fundamentales, aquellos propios de la dignidad humana, son materializados y reconocidos en la Constitución. Entonces pasan a nominarse derechos constitucionales. La Constitución de la República del Ecuador, entre otras bases, entre otras cosas, establece en el artículo 3, numeral 1, son deberes primordiales del Estado. 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En el artículo 11, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 9. El más alto debe ser el Estado consciente de respetar los derechos garantizados en la Constitución. El artículo 16, todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Por otra parte, el artículo 18 menciona que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna,
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad anterior. La Constitución garantizará el derecho de todos los ciudadanos. En el artículo 35 dice: las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato, desastres naturales o antropogénicos. El artículo 39 menciona que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas. Recursos que aseguran y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El artículo 45 menciona que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre, ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto, a su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. En el artículo 66 se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en espacios y ejercidas contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia y la explotación sexual. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El derecho a la protección de datos de carácter personal,
que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán la autorización de titulares o el mandato de la ley. El derecho a la intimidad personal y familiar. En el artículo 83 nos dice: son deberes y responsabilidades de los ecuatorianas y ecuatorianos sin perjuicio de otros previos a la Constitución de la ley. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. El Código Orgánico Integral Penal tipifica los delitos de violencia, delitos contra la integridad, la intimidad y el buen nombre. Dentro de su normativa tenemos los artículos 154, 157, 166, 172, 174, 176, que en muchos casos se originan por la información que exponemos en Internet. El artículo 177, actos de odio. La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad de estado de salud o portar VIH. El artículo 178. Violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, como mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 182, la calumnia. La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otro, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Es muy importante también analizar y contemplar el artículo 185 que se relaciona con la extorsión. En el artículo 8 define la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Para la pena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 11, habla del interés superior del niño, un principio que está orientado a satisfacer efectivamente el conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar decisiones y acciones para su cumplimiento. En el artículo 15 indica que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías. Como tales, gozan de todo aquello que las leyes contemplan a favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. En el artículo 46 se prohíbe la circulación de publicaciones, videos,
y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Por otra parte, en el artículo 50, dispone que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. En el artículo 51, habla lo relacionado al derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Artículo 52. Habla sobre las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. En el artículo 53, derecho a la privación y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. Dentro del marco jurídico, en materia penal, se realizó la Ley Orgánica Reformatoria del COIP en lo relacionado a los delitos digitales. Esta normativa crea el marco jurídico para ir reforzando la seguridad, protección en el mundo virtual. El derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Por tanto, para asegurar la autonomía de los individuos, debe limitarse el poder tanto del Estado como de las organizaciones privadas de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias en dicha esfera personal. El particular debe protegerse la información personal de niñas, niños y adolescentes, sin que afecte su dignidad como personas, ya que ellos tienen una expectativa razonable de privacidad al compartir su información en ambientes digitales. Vamos a proceder con las conclusiones. Sin duda alguna, el avance de las tecnologías de información y comunicación ha generado una serie de aspectos y escenarios de gran utilidad y contribución para las sociedades a nivel mundial, a nivel nacional, siendo los principales beneficiarios de estas bondades todos los jóvenes que mediante estas herramientas pueden acceder a nuevas oportunidades y alternativas que abren sus puertas a nuevas opciones dentro de su desarrollo integral, laboral, profesional y mayormente social. La virtualidad también les brinda un centenar de alternativas en el campo académico, ya que las permite tener una educación local o internacional sin que sea necesario que se traslade de su domicilio de manera física a otros lugares del mundo. Ahora todo tenemos al alcance de la mano y, como se dice, a un solo clic de distancia. De la par, con todos los beneficios y bondades que este campo tecnológico nos ha brindado, se dio origen a una gran cantidad de conductas ilícitas que se ejecutaban en el ambiente del Internet. Situaciones que se agravaron más debidamente exponiendo datos e información de las mismas personas que proporcionaban mediante sus redes sociales. Esto ocurre principalmente porque las personas no evidencian, no calculan los riesgos que existe al momento de interactuar en el Internet y tampoco la infinidad de vulnerabilidades que nos enfrentamos día a día. Los delitos cibernéticos no solo afectan la parte económica. Lo más preocupante son aquellas conductas ilícitas que dañan la dignidad, integridad y buen nombre de terceros, causando grave afectación a su salud mental y emocional. También podemos mencionar, y como habíamos comentado, los jóvenes son la agrupación con el mayor nivel de inseguridad y que enfrenta el mayor número de riesgos.
Ellos se han desarrollado junto con las herramientas virtuales, por lo que tanto las perciben como lugares seguros que les resultan realmente familiares y confiables. Sin embargo, la exposición que los mayores de edad hacen sobre sus datos personales no constituye delito alguno. Sin embargo, cuando el objeto de la exposición son datos de menores de edad, que muchas veces sus progenitores o familiares publican, originan un oversharing que se conoce como, sharing. Dentro de nuestra sociedad, los padres tienen como costumbre generar álbumes de fotos que se han trasladado al concepto digital, pero al ejecutar esta actividad van generando una huella digital imborrable de sus hijos sin ningún tipo de consentimiento. Y aunque no lo hacen de forma dolosa, abren un mundo de alternativas para vulnerar la seguridad y protección de las intimidades de las personas que están llamados a cuidar. El oversharing por sí solo no es un delito. Sin embargo, es el camino que utilizan los delincuentes para agredir a sus víctimas, usando dichos datos para atentar con su integridad emocional, económica y hasta física. Esta situación de peligro hace que sea urgente la capacitación que el Estado brinde a los ciudadanos para crearles conciencia del peligro que están corriendo cuando se sobreexponen en los medios digitales, como las redes sociales, evidenciando todos los delitos de los que pueden ser víctimas a través de las revelaciones que ellos mismos proporcionan. Eso sería todo. Agradezco su gentil like, un comentario. Espero que haya quedado claro un poco el tema. Sí, por mi parte, muchísimas gracias. Les dejo las bibliografías y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Buenas noches.